Muy buenas tardes, honorables concejales, buenas tardes a la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy en el recinto del Consejo Municipal, a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Señora secretaria, muy buenas tardes. Siendo las 5:31 de la tarde del día de hoy, 13 de mayo de 2025, damos inicio a esta sesión ordinaria programada para el día de hoy. Señora secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al orden del día. Buenas tardes, honorables concejales, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Doy lectura al orden del día, 13 de mayo de 2025, sesión ordinaria. Primero, oración. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, himno ad Vitama. Quinto, discusión y aprobación del acta 029 del 7 de mayo de 2025. Sexto, invitación. Intervención del doctor Carlos Javier Molano Corredor, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Vitama. Séptimo, lectura de correspondencia y comunicaciones. Octavo, proposición. Noveno, asuntos varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Gracias, señora secretaria. Por favor, los invito a hacer la oración, ponernos de pie. Para la oración, le pido el favor al honorable concejal Guillermo Andrés Reyes Martínez. Gracias, presidente. Con el respeto de todos los credos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ponemos esta sesión y este periodo en tus manos para que entre todos podamos buscar los mejores caminos para nuestra ciudad y la población de Duitama. Gracias por tu colaboración y tu guía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Gracias, honorable concejal. Señora secretaria, por favor, el segundo punto del orden del día. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Adame Gómez, Edison Leandro. Buena tarde para todas y todos, presente. Bayona Rincón, Fernando Alfonso. Buenas tardes, presente. Celi Rincón, Jason Javier. Serinza Ricaurte, Paula Janet. Buenas tardes a todos y a todas, presente. Cristiano Jacome, Josué Daniel. Díaz Mateus, Jorge Eliezer. Presente. Flechas Gómez, William. Saludo respetuoso para todas y todos, presente. García Castañeda, Francisco Javier. Un cordial saludo para todos, presente. Gil Sosa, José Luis. Buena tarde para todos, presente. Gómez Martínez, Julián Andrés. Joya Niño, Leonardo Andrés. Buenas tardes para todos, presente. Mejía Romero, Juan Felipe. Muy buenas tardes para todas y todos, presente. Montañez Becerra, Jorge Luis. Quesada Soler, Dubán Mauricio. Presente. Reyes Martínez, Guillermo Andrés. Cordial saludo, presente. Rivera Gómez, Héctor Ricardo. Presente. Zambrano Adame, Ninrod Alexander. Señor presidente, quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, señora secretaria. Tercer punto del orden del día, por favor. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Está abierta a discusión el orden del día antes leído, honorables concejales. Se va a cerrar la discusión del orden del día. Se cierra la discusión. Honorables concejales, aprueban el orden del día antes leído. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. El cuarto punto del orden del día lo vamos a dar por recibido y pasamos al quinto punto del orden del día. Señora secretaria, por favor, dar lectura. Quinto, discusión y aprobación del acta número 029 del 7 de mayo de 2025. Está abierta a discusión el acta número 029 del 7 de mayo de 2025 correspondiente a sesión ordinaria, en donde se incluía dentro del orden del día la lectura y aprobación de las actas 023 del 10 de marzo de 2025, acta 027 del 10 de abril de 2025 y acta 028 del 12 de abril de 2025. Asimismo, se da instalación al segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de mayo de 2025. Honorables concejales, está abierta a discusión el acta 029 del 7 de mayo de 2025. Se va a cerrar la discusión, se cierra la discusión. Honorables concejales, aprueban el acta 029 del 7 de mayo de 2025. Por favor, golpeen sus puestos si aprueban el acta. Aprobada por unanimidad de los presentes en el recinto. Señora secretaria, por favor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. Sexto, invitación. Intervención del doctor Carlos Javier Molano Corredor, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Vitama. Gracias, señora secretaria. De esta manera le damos la bienvenida
y agradecemos la aceptación de esta invitación al doctor Carlos Javier Molano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama. Nos honra con su presencia, a pesar de la premura, agradecemos su buena voluntad de compartirnos con nosotros su conocimiento y su comunicación a este Consejo Municipal y a la ciudadanía en general. Tiene uso de la palabra, doctor Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Verdad que muy agradecido, señor presidente, de la invitación. A nosotros nos parece de gran relevancia y de gran importancia que en escenarios tan importantes para el municipio como es el Consejo Municipal, en donde se definen muchas directrices del municipio, se debe conocer hacia dónde la realidad económica y comercial, pues ustedes tengan algunos datos importantes que la Cámara recopila dentro del desarrollo de su función. Yo quiero hacer una pequeña introducción, bien porque si las personas que están en redes siguiéndonos entiendan un poco qué es una Cámara de Comercio. A veces nosotros en nuestro quehacer vemos que la gente malinterpreta la función y el quehacer de una entidad como estas, pero no entienden el valor tan significativo que tiene. Primero que todo, las cámaras de comercio son entidades sin ánimo de lucro de carácter privado. Nosotros somos agremiaciones de los comerciantes que desarrollamos una función pública delegada por el gobierno como un aspecto de colaboración. Es decir, que el gobierno hace más de 100 años dijo, necesito que alguien me lleve a cabo o me ejecute la función del registro mercantil para darle vida comercial a las personas. En vez de decir el gobierno, yo lo hago, dijo, yo se lo encargo a usted, cámaras, porque ustedes pueden desarrollarme la función de manera privada. ¿De acuerdo? Por eso tiene recursos públicos, porque provienen de los comerciantes. Pero es una función llevar los registros públicos dentro de las 23 que tenemos. ¿De acuerdo? Es decir que con esa función, como la gente tiene que hacer un pago, una matrícula, una renovación, nos ven como si fuéramos una entidad pública y no lo somos. Somos una entidad privada que cumplimos por delegación y colaboración con el Estado llevarles al gobierno este registro. ¿Pero qué dice el gobierno? Usted no me transfiera el recurso. Quédese con el recurso porque no es un impuesto, es una tasa, y la tasa usted se la retribuye a los comerciantes. Opere, sistematice, haga toda su función, archive, proteja la información de los comerciantes con el recurso que ellos mismos le dan y retribuyan programas a los comerciantes. Por eso es que no es un impuesto, es una tasa. ¿De acuerdo? Igualmente, cuando la Cámara se creó en 1969, le dijeron, oiga, señores Cámara de Comercio, su jurisdicción, es decir, usted va a atender 30 municipios del departamento de Boyacá, los cuales se encuentran ubicados, 2 de ellos en la provincia centro, que tiene que ver con Tuta y Sotaquirá, desde allá arranca nuestra jurisdicción, y vamos con todo lo que tiene que ver con la provincia de Tundama, Valderrama, Norte y Gutiérrez. 30 municipios, es decir que nosotros estamos desde aquí operando hasta el Cocuy, Chiscas, Chita, El Espino, por este otro lado Jericó, Socotá, Chiscas. Eso es digamos como para que vayamos entendiendo en dónde opera la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos sedes en Paipa y en Soatá, fuera de la principal que funciona acá en Duitama. Hay una disyuntiva que siempre nos han dicho los comerciantes de todas las zonas. ¿Por qué la Cámara se llama de Duitama cuando la Cámara tiene 30 municipios? Y es algo que hemos tratado del interior de la Cámara, si es conveniente o no cambiarle el nombre, si es conveniente mencionarlo como Centro Oriente, en fin. El nombre a la larga puede ser lo de menos, pero es que hay gente que se siente excluida por decir que solamente somos de Duitama, como nos tienen denominado. Entonces, cuando vamos a hacer actividades en el norte, no, pues llegaron fue los de Duitama. Pero ya hago la connotación para que entendamos que la Cámara se debe a todas esas provincias que les estoy mencionando. Bien, dentro de la función específica del registro, yo quiero mencionarles unas cifras que me parecen importantes porque aquí es donde ustedes pueden ver cuál es la realidad. Este dato que les estoy dando es únicamente el municipio de Duitama, ¿de acuerdo? Que efectivamente Duitama le representa a la Cámara cerca del 54% del movimiento de sus registros, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un stock de inventario de empresas que son personas naturales, jurídicas, con o sin establecimiento de comercio.
Tenemos un stock, como lo menciona allí, es porque hay un decreto que nos dice que si nosotros después de 5 años hay personas naturales que no han renovado su matrícula mercantil o jurídicas que no han hecho su renovación, las damos por entendidas que cesaron su actividad comercial y las personas naturales las eliminamos de la base de datos. Es decir, se les cancela la matrícula. Y las jurídicas entran en liquidación. Porque entonces tendríamos una base de datos de 50.000 personas cuando en la realidad están operando 8.000. Por eso es que el gobierno nos dijo, depuren la base de datos y mantengan una información y una actividad con una base de los que están vigentes y activos. ¿De acuerdo? Digamos que entonces tomamos un stock de 5 años que son los que nos vamos a dar cuenta nosotros si están vigentes o activos o se encuentran operando. Vamos a darle unas cifras, por ejemplo, en el 2023 de ese stock que tenemos, nos renovaron 7.479 acá en Duitama, entre naturales, jurídicas, entidades sin ánimo de lucro. En el año 2024 renovaron 8.042 y este año han renovado 8.374. Es decir, que viene creciendo la dinámica, viene creciendo la generación de estas empresas que se mantienen activas y están haciendo algún tipo de ejercicio. Porque también puede suceder, como les digo, que hayan empresas que se matriculen y abandonen el registro y ya no estén operando, pero a nosotros nos figura como si estuvieran vigentes, ¿cierto? Eso implica este año, a corte al 31 de marzo, que renovaron 6.553 de ese stock, es decir, que nos renovaron el 79%, ¿sí? ¿Eso es bueno? Creemos que sí. Creemos que la formalidad, porque esto es un ejercicio de formalidad, la gente la necesita. Y tocando precisamente ese tema de formalidad, aquí quiero hacer también otro paréntesis de la función que hace la Cámara. Y yo siempre en mis charlas he mencionado que la Cámara de Comercio es como la registraduría. Cuando tú naces, a ti te ponen la huella y te dan un número, ¿cierto? Tu tarjeta de identidad, tu cédula, tú estás codificado. Es decir que tan pronto nació el concejal Josué, pues lo llamaron Josué y existe Josué porque la registraduría le dio su nombre. O si no sería XXX y no existiría. Tal cual sucede en la Cámara. La Cámara es el epicentro de la formalidad donde nacen los negocios. Es decir, que si se crea la empresa Pollos El Dorado, un ejemplo, existe Pollos El Dorado y no puede existir Pollos El Dorado en ninguna otra parte del país. Y la única forma de hacer negocios es cuando le dicen, bueno, yo quiero hacerle un pedido, pero déjeme ver que usted existe, tráigame su Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio le dice, usted tiene tantos activos, sus representantes legales son tales, está inscrito hace tanto tiempo, ha renovado, es decir, que se mantiene vigente y activo, tiene capacidad de negocio. ¿Qué genera todo eso que les estoy diciendo? Confianza. Porque usted no hace un negocio, discúlpeme, con una persona en la esquina que mañana no sabe si está ahí. Esto es lo que hace el registro. Cuando una persona existe, me da la posibilidad de generar confianza para hacer negocios. Eso es, yo creo que eso es lo más fundamental de una Cámara de Comercio. Le da vida comercial a un negocio, ¿cierto? A pesar de que algunos se aprovechan de la informalidad, pero esa informalidad no crece. Si vamos a hablar de grados de informalidad, aquí hay un tema de un censo, pero realmente nuestra informalidad puede estar alrededor del 55% a nivel del país. Porque entendemos que no nos gusta tributar, que nos gusta pasar de agache, que no queremos responder con obligaciones, pero son empresas que no tienen posibilidades de crecer porque no tienen posibilidades de facturar. No existen, ¿sí? Y no hay una credibilidad en los negocios. Entonces, es un sacrificio porque en las reglas de juego es que el que está formalizado pues obviamente tiene obligaciones, pero esa formalidad le da oportunidad de negocios, ¿cierto? Porque pueden extender su operación comercial de diferentes maneras. ¿Qué otro dato tenemos? Nuevas empresas. ¿Qué tanto se crean las empresas en Duitama? En el año 2023 se crearon 997. Cuando hablo empresas, estoy hablando de tiendas, de droguerías, de ventas de celulares, en fin, todo tipo de negocios naturales o jurídicas. En el 2024 se crearon 1.117. Nos parece un valor interesante, ¿cierto? El 2023 veníamos de un coletazo de la pandemia, tratando de salir de ese embudo, por eso es que no era tan dinámica el crecimiento. Y este año llevamos 524, nos parece un buen dato, porque llevamos 4 meses
llevamos 4 meses y el año pasado tuvimos 117, llevamos en el 47% de creación de empresas. Es decir, que todas las acciones que hace la alcaldía, que hace el SENA, que hace la Cámara por el tema de los emprendimientos, se ve reflejado allí. ¿De acuerdo? Entonces eso nos parece que es un dato alentador sobre la generación de nuevos negocios y nuevas empresas y creaciones de emprendimientos. Empresas canceladas. Ahora sí viene lo triste del cuento. ¿Cuál ha sido el porcentaje de cancelaciones? En el año 2021 cancelaron 1.002 empresas o negocios, personas naturales o jurídicas. En el año 2022 cancelaron 1.191, en el año 2023 1.201, en el año pasado 1.171, mire que son muy parecidas, y este año llevamos 760. Para hacer 4 meses es muy alto. Es muy alto. ¿Por qué no está creciendo la creación de nuevas empresas? Porque la gente primero quiere probar si el negocio funciona. Hay personas que cancelan la matrícula, pero continúan operando. Es decir, que se van a la informalidad. ¿Sí? Prefieren continuar siendo pequeñitos y un poco clandestinos, por llamarlo de alguna manera, a tener que ser visibles. O hay otros que definitivamente la situación económica los sacó del escenario. Cada día el mercado es más complejo. El tema de los negocios por redes y la virtualidad, si no transformamos la forma de hacer comercio, el comercio virtual nos va a acabar, ¿cierto? ¿Las tienen? ¿Ustedes la tienen? Lo que pasa es que no la hemos difundido. Pero ustedes tienen un estatuto tributario que tienen incentivos. Como sé más que yo sabe, mi doctor William, cómo es el tema. Pero eso es clave, señor concejal, eso es clave porque hay empresas de tamaños grandes. Porque creo que esos incentivos tributarios, mi doctor William, creo que va por número de empleos, ¿cierto? Y número de activos de la empresa. Y en la medida que ese empleo se genera en la ciudad, tiene una reducción de porcentaje en los temas tributarios de la ciudad. Eso sí nos falta, mi doctor, es hacer un muy buen maleteo, yo lo llamo así, maleteo, de que aquellas ciudades que por el ordenamiento territorial tengan que salir, busquen un escenario en Duitama. Des en cuenta cuál es el municipio que más ha crecido por esa circunstancia. Tocancipá. Va y mire usted las zonas francas que tienen allá. Todo lo que se despliega de las empresas que Bogotá, por ordenamiento territorial, las tuvieron que sacar de allá, se están ubicando en Tocancipá. Pero un buen referente y un buen sitio puede ser Duitama, pero por supuesto. Duitama tiene unas condiciones que nos falta potencializarlas más. Geográficamente, Duitama tiene conexión con todo el oriente. Imagínense el día que Venezuela sea nuevamente comercialmente aliado para nosotros. Eso no va a ser eterno allá. Eso es una oportunidad de gloria. El día que tengamos nuestra vía Charalá, algún día la tendremos, pues tenemos la cercanía con Santander y Santander del Sur. O sea, estratégicamente Duitama termina siendo una ubicación única en el departamento de Boyacá, que tenemos que apuntar lo que tú estás diciendo, ir motivando, ir ubicando a estas empresas en la ciudadela o en los escenarios que ustedes con el plan de ordenamiento sepan ubicar ese tipo de industrias que generen empleo de calidad, empleo formal. Ya quiero también decirte otra cosa. En la medida que nosotros algún día en conjunto podamos hacer ese escenario y se haga una realidad, yo veo que se queja mucho porque el comercio de hoy no es tan dinámico. Como se maneja muy bien el comercio y hay días de crisis. Hay ciclos donde esta vaina no se mueve nada porque la industria no se está moviendo. Es el efecto de que la industria está quieta. El día que la industria se mueve, es decir, tenemos nuestras carrocerías moviéndose, tenemos el sector metalmecánico a toda, tenemos el sector agroindustrial. ¿Y por qué menciono a ellas? Porque son las industrias las que generan empleo y generan manufactura y ponen a circular el dinero, ¿cierto? ¿Y el dinero en dónde se invierte? En el comercio, porque yo voy y compro, ¿cierto? Por eso es que Duitama, a pesar de todas las circunstancias, comercialmente no es malo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque yo no sé este dato, ¿cuántas tractomulas tiene Duitama? Póngale 5.000, póngale 5.000.
5.040. Póngale 5.000. Son 5.000 empleos de dinero, así sea un salario mínimo, que está circulando mes en la ciudad. Eso es un mundo, ¿no?, de plata, que está invirtiéndose en todo, en la posibilidad gastronómica, en cambiar la pinta, en cambiar el calzado, qué sé yo. Pero es que esos son los que hay que mover para que el efecto en el comercio se vea de una manera diferente, ¿vale? Pero mire, se nos están cancelando más empresas hoy en día. Hay que hacer algún tipo de acciones para que eso... ¿Cuáles son los sectores que más predominan en Duitama? Y esto es un tema que se llama vocación, ¿cierto? Duitama sí que ha cambiado de vocación. Mi doctor Fernando, que hace mucho tiempo está arraigado en la ciudad y nos puede ilustrar sobre la historia de Duitama. Y Duitama, yo me acuerdo que inició fue con que la industria harinera, ¿cierto? Duitama tenía 4 molinos. El molino Tundama, el molino Cóndor, el molino Sol y el de aquí abajo, bueno, el San José. Ustedes conocen la infraestructura. Pues uno donde está la Cámara de Comercio era un molino y nosotros lo remodelamos. Ya ahí operaba, imagínense el tamaño de cómo eran los molinos en nuestra época. Y eso era la economía, porque teníamos también cerca, teníamos en el centro, a Bavaria. Teníamos la operación de Coca-Cola, teníamos la operación de Postobón. Tenía una vocación industrial impresionante Duitama. Luego se transformó un poco más por el tema logístico al transporte. Entonces, transporte de carga, transporte de pasajeros, se asentaron las empresas carroceras, que hoy en día aún persisten y subsisten, a pesar del mercado, pero son de una calidad importantísima, que generan mucho empleo. Y luego nos transformamos hoy en día a comercio. Hoy nuestra mayor representación está en el comercio por mayor y por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. Ahora se sienta nuestra economía un tanto allí, ¿sí? Y lo digo un tanto porque es que nosotros no tenemos registrada cada tractomula, tenemos registrada una cooperativa. Sin embargo, yo pienso que el sector transporte seguirá siendo nuestra gran fortaleza en la economía. Transporte. El segundo sector que tenemos es alojamiento y servicios de comida. Hoteles, la cadena del turismo, agencias, restaurantes, gastrobares, en fin. Y la industria de manufacturas, donde está centrado un poco el tema agroindustrial, ¿sí? Por eso es que nosotros le estamos dando con mucha fuerza al tema de los ASCAS, que hoy estábamos haciendo la apertura de nuestro segundo ciclo al sector de los amasijos. No más estas 3 actividades o 3 sectores nos manejan el 60% del tejido empresarial de Duitama. No más estas 3 actividades. Pero viene el tema de la construcción, que está últimamente medio quieta, porque también necesitan cómo el plan de ordenamiento las va a permitir ser mucho más dinámicas. Están las actividades de la información y las comunicaciones, la educación, bueno. Digamos que ese es el comportamiento de los sectores. Yo aquí quiero manejarles una información general que lo plantea más como un tema de afiliados, que es lo que se centra allí, el tema de la gobernabilidad de la Cámara, que es, además de ser matriculado, debe ser afiliado. Pero yo quería mencionarles este punto que me parece clave. Nosotros el próximo 26 de mayo iniciamos el censo en la ciudad de Duitama. Y es un censo que tiene varios enfoques. Uno, identificar si los negocios que decimos que existen realmente existen. Si los que están registrados realmente siguen registrados o se nos fueron a la informalidad, ¿cierto? Si están desarrollando la actividad que dijeron que estaban desarrollando. Yo sé que en eso, y hemos tenido comunicación con la alcaldía, sobre todo en los temas de los sectores de alto impacto, que son los gastrobares, las licoreras, porque a veces se matriculan como cafeterías, ¿cierto? Y ahí hemos tenido inconvenientes y yo entiendo la labor que hace la alcaldía y la policía, porque poder suplir un requisito, pero con una actividad diferente a la que está desarrollando, para poder hacer un sellamiento no es una tarea fácil, ¿sí? Entonces, inclusive nosotros hemos querido con la alcaldía hacer este censo en conjunto, porque a la alcaldía yo también entiendo que le sirve esta información para temas de industria y comercio, ¿cierto? Porque es uno de las fuentes de ingreso que tiene el municipio. Podríamos mirar cómo nos vamos a articular y de igual manera aprovechar la visita que hacemos
para identificar proyectos, necesidades, inconformidades o propuestas que el comercio nos dé para que tanto la administración como la Cámara atendamos y suplamos ese tipo de acciones. Hoy les quiero comentar que estuvimos con mi compañero de trabajo, con Fabián, en Paipa, que hubo un ejercicio igual hoy con los concejales, pero fue un espacio que me pareció interesante porque ellos abrieron la sesión para los comerciantes. Y estaban comerciantes en la sesión únicamente. Y ellos empezaban a decir, mire, nosotros tenemos problemas en la carrera 25, tenemos problemas porque allí ustedes me cierran la vía cuando hacen actividades, que los ambulantes se me cruzaron a tal lado. Y la alcaldía con su secretaría y la Cámara tratamos de montar algún plan para poder suplir esas necesidades. Porque si no también, ¿quién escucha y quién atiende ese tipo de requerimientos? Entonces, si estamos aún a punto, pudiéramos hacer ese trabajo en conjunto para poder hacer ese programa del censo empresarial. Eso que les venía contando, relativamente, vuelvo y les digo, representa una función de la Cámara. Una función. Pero tenemos 23, o adicionalmente, tenemos 22 más. Dentro de esas 22 más, las hemos congregado a un programa que lo llamamos Ruta de la Competitividad Empresarial, que son los servicios que implementa la Cámara para que esas cifras no se nos caigan, para que esas cifras, por el contrario, se nos suban y tengamos empresas que generen empleo, que tributen, que generen desarrollo y que generen pues el bienestar que requiere la ciudad. Entonces nosotros lo hemos dividido en 4 áreas, que es primero empresario formalizado, es allí donde a ese primer emprendedor los caracterizamos, los asesoramos, los formalizamos, les hacemos acciones técnicas y financieras sin estar formalizados. Pueden estar iniciando, porque nosotros también entendemos que los negocios para muchas personas termina siendo un pálpito. Oiga, yo como que pongo una panadería aquí en el barrio porque aquí en el barrio no hay una panadería. Pero eso no es así nomás. El pálpito puede ser bueno, pero si usted lo acompaña de un estudio de mercados que la Cámara tiene las bases de datos para decirle, no, mire, es que la siguiente panadería la tiene donde circula más vehículos, pues usted lo piensa 2 veces, ¿cierto? Usted al menos le echa le echa un poco más de números hacia dónde generar su emprendimiento. Pero también que debo tener en cuenta, pues unos costos, tengo que tener una posibilidad de hacia dónde quiero abrir un mercado, si el producto tiene aceptación, cuáles son las calidades de mi competencia. Eso nosotros lo hacemos porque a nosotros nos interesa es que cuando nazca una empresa, perdure. Y no queremos un negocio que cuando vaya arrancando, la persona encontró un trabajo y pasó la hoja de vida y cerró el negocio. Porque de eso no se trata es que hoy en día se pueda generar unos negocios y una mano de obra más formalizada y más sostenible. Manejamos los registros públicos, como les decía, entre ellos el que les mencioné es el registro mercantil, pero manejamos el registro único de proponentes, que es el que contratan con el Estado, el registro nacional de turismo para la operación de estas mismas, entidades sin ánimo de lucro, todo lo que tiene que ver con la guía y formalización en los registros nuestros. Gestión empresarial, allí nosotros unificamos lo que tiene que ver con formación y capacitaciones, que hoy en día los enfocamos más a programas. La gente se nos está cansando de las capacitaciones. Nosotros estamos acompañando los programas, Somerset ha sido uno de los beneficiarios, en donde la gente al final debe tener algo tangible, o un código de barras, o un registro INVIMA, un material promocional, en redes su promoción, porque es que la gente, lo que el empresario o el comerciante o el emprendedor quiere es, ayúdeme a ser visible. Ayúdeme a ser visible, que de ahí manera, que si yo con mi producto me defiendo. Ahí está toda esa gestión que hacemos en gestión empresarial. Hacemos participación en ferias. Nosotros vamos a cerca de 15 ferias al año con empresarios de la ciudad. Los llevamos a Bogotá, los llevamos a Yopal, los llevamos a Barbosa, los llevamos a Bucaramanga, porque allí es donde se mueven los negocios y pueden aperturar su oportunidad de proveeduría. Misiones comerciales. Pues permanentemente estamos en Corferias, porque es un centro de negocios. Estamos organizando una misión con el sector metalmecánico a Cartagena con el tema de astilleros, como una oportunidad de otro negocio complementario al de los autobuses y autopartes. Estamos mirando con el sector papelero. O sea, estamos sectorizando las misiones y nos vamos con ellos. Ruedas comerciales.
ahorita con el programa SASCA, que les explicaré más adelante, nosotros estamos haciendo ruedas de negocios 4 veces al año. Lo que pasa es que también el problema de la rueda de negocios es que uno siempre negocia con el mismo, y toca empezar a buscar compradores de otras regiones. Eso es parte del proceso mientras los empresarios están un poquito más maduros para poder afrontar ese tipo de relacionamiento. Tenemos con el área de competitividad todo lo que tiene que ver con incremento a la productividad. Tenemos una metodología en donde nos enfocamos para poder mejorarles un indicador. ¿Cuál indicador quiere que le mejore? Ventas. Quiero mejorar el indicador de costos. Quiero mejorar mi indicador de productividad. Y tenemos una metodología para poderlo suplir. En este momento lo estamos desarrollando con un programa nacional que se llama Fábricas de Productividad. Y vienen consultores a desarrollarlo, pagos por el Ministerio y pagos por la Cámara de Comercio. El empresario tiene que poner un valor ínfimo porque son consultores de carácter nacional, que le permiten a su empresa subir a otro nivel. Ese sí no lo recibe cualquier empresario. Son empresarios que tengan o comerciantes un nivel más maduro de desarrollo. Gestión de proyectos. La Cámara hace ya 10 años viene desarrollando diferentes acciones de proyectos porque entendemos que la única forma de recolectar dinero para los empresarios es por medio de proyectos. No hay de otra. Y tenemos varias fuentes de financiación con el Ministerio, con Impulsa, con Colombia Productiva, Colombia Eficiente, en fin, con todo, inclusive con cooperación internacional, estamos nosotros monitoreando en donde tenemos la posibilidad de que a un sector presentar un proyecto para traer recursos y fortalecerlos. Generalmente nosotros lo hacemos por medio de los clústeres y tenemos clúster en el sector metalmecánico, en el sector ovino-caprino, en el de turismo y en el agroindustrial. Entonces son escenarios donde constantemente estamos con los empresarios fortaleciéndoles su actividad. Tenemos un tema de investigación aplicada y esta es una estrategia muy interesante que lo llamamos el CUES, que es el Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad. Nosotros nos hemos dado cuenta hace buen tiempo la necesidad de que el conocimiento que tienen las universidades llegue al sector productivo, porque la universidad finalmente pues es la cuna del conocimiento, pero se quedan en anaqueles esta información. Nosotros hemos identificado los proyectos y hemos identificado los centros de investigación de las universidades para que puedan atender esa necesidad prioritaria que tiene cada uno de nuestros empresarios y sientan tangible que esos proyectos pueden ser una realidad por medio de la colaboración entre universidades, el Estado, porque ahí está la alcaldía de Duitama, la Cámara y la sociedad. Y además de que hacemos estudios económicos, hacemos la costumbre mercantil, hacemos los censos y tenemos hoy en día el servicio de conciliación, que de pronto algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de tenerlo. Y el Centro de Reindustrialización SASCA. De pronto me detengo aquí porque es que ese programa es el que aperturamos el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde, y tenemos los empresarios allá en la Cámara, por eso nos toca ahorita de pronto retornar. Y este Centro de Industrialización es un proyecto del Gobierno Nacional que convocó a instituciones para presentarse y ser beneficiados de la operación del SASCA. Nosotros contamos que la suerte que en el departamento de Boyacá no hubo una convocatoria. El ministerio nos dijo, ustedes Cámara de Duitama, así, ustedes, pásenme la propuesta. Estamos administrándole al ministerio para el beneficio de los empresarios más de 3.700 millones. ¿En qué se están trabajando estos temas? En 3 SASCAs, referido al tema metalmecánico, como les decía, el anterior SASCA, el SASCA se divide en 4 ciclos. Es decir, cada 4 meses debemos hacer un SASCA con la misma metodología, pero con diferentes empresarios de sectores diferentes. El SASCA agroindustrial, que iniciamos en el mes de octubre, lo hicimos con el sector hortofrutícola, todo lo que tiene que ver con hortalizas y frutas, ¿cierto? Que ahí hizo parte nuestro amigo de estar como relacionamiento, ruedas de negocios, proveeduría. Hoy se lanzó con el tema de amasijos. Ya estaban los que son panaderías, los que hacen almojábanas, los que hacen postres, en fin, para poder desarrollar una metodología de formación del ser, porque es que también encontramos que nuestros empresarios no se la creen. Ellos creen que no son, como que falta esa mentalidad de que en verdad yo soy, pero necesitamos serlos y fortalecerlos en sus habilidades blandas, para que tengan como esa capacidad de poder afrontar y mover ese tipo de los negocios.
manejamos temas de costos, temas de canales de comercialización, e hicimos el convenio con la OPTC, que cuenta con unos laboratorios de post cosecha, al igual que tiene laboratorios en metal mecánico, y allí los empresarios están haciendo pruebas, diseños, elaboración de nuevos productos, están mirando si que los que están trabajando actualmente realmente cumplen con todas las normas sanitarias y si realmente como lo están haciendo funciona. Entonces allí hay una intervención de profesionales con laboratorios para que los productos que salgan allá valga la pena. Tengan en cuenta una cosa, Duitama tiene un potencial gigantesco en el tema agroindustrial, pero no solo porque Duitama produzca, sino todo lo que circula del norte pasa por Duitama. Todo lo que viene del Sugamuxi pasa por Duitama, ¿cierto? Es decir, que montar un centro agroindustrial en Duitama sería un hit. Sería un hit. Y lo que tendríamos que montar, además del centro agroindustrial, un centro de logística y distribución. Yo la verdad, no conozco cómo va el desarrollo del proyecto de la gobernación. Lo único que sé es lo mismo que ustedes saben, que solucionar el tema jurídico de ese predio es bien complicado. Yo sentiría que es más fácil hacerlo en otro lado que allá. En aras de hacer una aclaración, porque fui parte de ese comité, la administración municipal hizo una primera reunión con quienes conforman la junta directiva de lo que es el antiguo Sofasa, que es en una parte que es Confiar, una parte que es las personas que eran los mayoristas que compraron una cierta parte, y la otra parte herederos y antiguos Sofasos. Lo que sucedió en ese proceso fue que en las 3 reuniones que se realizaron, durante las 3 reuniones y cuando vino el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, la Gobernación de Boyacá, fueron subiendo el precio en unos porcentajes altísimos, lo que hizo que no se pudiera avanzar en ese tipo de proyectos. Por eso se suspendió el año pasado, desde marzo, cuando no había como una viabilidad en la compra para el predio y la ejecución de ese proyecto. Imagínense que es un predio que también debe tener, ¿cómo se le llama? Ya procesos de personas que murieron, están los hijos, están los nietos, sucesiones. O sea, no es una tarea fácil. Sin embargo, sin importar que sea o no sea allí, un proyecto agroindustrial a Duitama le funciona. Eso sí se los digo con toda seguridad. Ojalá, nosotros tenemos algo en mente. El día que lo tengamos más cocinado, venimos para que nos ayude y lo sacamos. ¿Sí? Nosotros, de manera permanente, y los invito a que nos sigan en nuestras redes, estamos sacando la programación de todos nuestros programas de formación, de asesorías, de diagnósticos, en su mayoría, por no decir que casi todos, son gratuitos. Porque como les mencionaba anteriormente, es la retribución, no solo en capacitación, sino en todo lo que estamos hablando para que los empresarios puedan beneficiarse. Esto que les mencionaba del SASCA, donde están ellos mejorando sus productos y todo, eso es totalmente gratuito para los comerciantes, ¿sí? Bueno, entonces hay una serie de portafolios. Los quiero ya para finalizar, invitarlos a una feria que para nosotros es muy bonita, tal vez es de las ferias más esperadas. La Cámara tiene 2 ferias importantísimas. La tradicional, que es la Feria del Oriente Colombiano, que ha pasado por todos los escenarios. Mira que esa feria inició en la Plaza de los Libertadores, en el Colegio La Presentación, después pasó a la Ciudadela, después pasó a las antiguas instalaciones de Bavaria, y hoy, hasta que la Cámara, digamos que hoy, adoptó un lugar para hacer ese tipo de escenarios, ya podemos decir que podemos hacer este tipo de eventos con mayor tranquilidad y con mayor, no estamos tan limitados a las exclusividades, más bien digámoslo así. Esta feria, mire que es una estrategia bien interesante, que es el queso y el vino, porque además que no es incentivar el consumo, sino aprender a degustar, aprender y a entender de dónde proviene este ejercicio de los licores, ¿sí? El tema de los quesos, que nosotros somos una región fuertemente quesera, sabores gastronómicos, porque también allí entra el tema de los amasijos que estamos hablando. Pero mire esta casualidad. Nosotros abrimos la convocatoria de nuestra feria, yo creo que a mediados de enero, Fabián, de enero, y no había terminado enero y ya la habíamos vendido toda.
¿Cuántos estanes son? 160. 160. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente. Bucaramanga, la Cámara, apárteme 20. Cámara de Bogotá, apárteme 20. Cámara. Cuando yo digo que vienen empresarios de esta zona, tiene una razón de ser. Tiene otra razón de ser. Primero, afrontar empresarios de otra región con los empresarios de la zona no es competencia, es articulación para que puedan ser proveedores. Entre ellos hemos encontrado, nosotros ya no llamamos ruedas de negocio, sino ruedas de relacionamiento, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una jornada aparte durante la feria que sentamos a los expositores de Duitama con los demás. Les decimos, hagan negocios de proveeduría, de encadenamientos productivos y puedan resultar negocios entre los mismos expositores. Además que le traemos a la comunidad también productos pues diferentes y novedosos para que no sean los mismos que ven cuando pasan aquí por donde las vitrinas, ¿cierto? Además que estamos trayendo, no me crea, 80 empresarios que vienen de pronto con otra persona, son 160 habitaciones que tenemos que ocupar en los hoteles de Duitama, ir a los negocios a consumir, utilizar el transporte, eso mueve economía, ¿cierto? Entonces es un evento que atrae, que mueve, que circula y que hace que el dinero, que es lo que nos interesa, se mueva. Pero además de los negocios que se hacen allí. Nosotros el año pasado, ¿cuánto hubo en ventas en esta feria? Casi 1.000 millones. En ventas directas dentro de la feria. Y es una feria pequeña porque usted compra el pedacito de queso que vale 7.000, 10.000. Cuando es Feria del Oriente, pues tú en un proyecto inmobiliario pues vende 3 apartamentos y con eso pues hizo esta feria. Pero es comparativamente para ver las dimensiones de los sectores. Entonces eso era lo que, yo no sé si es aquí. Para que se vayan antojando. Nos entraron 22.000 personas a esa feria. 22.000 personas que pasan por al frente de los stands de nuestros empresarios. Ahí tiene que haber negocios. Acompañado. Se acerca nuestra 7ª versión del Salón del Queso y el Vino, del 20 al 23 de junio, y tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos en la Cámara de Comercio de Duitama, no te lo puedes perder. Este año tenemos a Uruguay como país invitado, viene la embajadora a hacernos la apertura, van a hacer una cata del vino uruguayo y unas muestras artísticas, porque esto también se trata de conexiones, ¿no? Pues señor presidente, eso era lo que quería mostrarles. Espero, señores concejales, que esta información que la recolectamos de un día para otro nos permita visionar un poco más de lo que queremos. Algunos temas que sí es importante que reflexionemos, la seguridad, porque los establecimientos de comercio están pasando por un momento crítico de seguridad y yo creo que eso no hay que replicarlo porque nadie más que ustedes lo sabe. El tema de los vendedores ambulantes. Démosles un sitio digno a los vendedores ambulantes, que ellos se puedan ubicar tranquilamente y puedan vender porque ellos también tienen derecho al trabajo, ¿sí? Pero hagamos que también recuperemos algunos espacios porque eso también es una forma de ver la ciudad bonita, organizada, donde tanto los vendedores ambulantes como el comercio formal fluya. Necesitamos de todos. Ellos también necesitan, desde luego, y ubicarlos en un buen sitio y hacer unos programas de fortalecimiento, creo que vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos, por su intervención, por acompañarlos en el Consejo Municipal, como su merced dice, con la premura del caso, aceptar esta invitación por parte del Honorable Consejo Municipal. Abrimos ronda de preguntas. Doctor Carlos, van a haber unas pequeñas inquietudes por parte de los concejales. Tiene uso de la palabra, honorable concejal Jorge Luis Montañez. Gracias, presidente. Doctor Carlos, muchas gracias por ese trabajo que se hace por los emprendedores y por la empresa de los comerciantes duitamenses y pues digamos y de toda su jurisdicción, de todos los boyacenses que benefician o se benefician de esa buena labor. Doctor Carlos, una pregunta. Yo en el mes de diciembre y a principio del año, diciembre del año pasado y a principios de este año, hice varios recorridos en el sector comercial céntrico y aledaño a la carrera 20.
Yo quiero saber, doctor, si de pronto ustedes tienen cifras de hoteles, ocupación hotelera, de todo lo que fue objeto, pues, del tema del oso andino, porque fue una inversión millonaria por parte de la administración municipal, y lo cierto es que hubo un común denominador acá y fue un descontento total por la falta de organización, por el cierre de vías, por el mugre y por la competencia desleal en algunos sectores de la ciudad donde pues llegaban personas ajenas a la ciudad a vender algunos productos de manera informal, digamos sin apoyo de ustedes, porque es que la administración tiene que llegar a ayudar a formalizar a los vendedores informales, vale la redundancia, y no incentivar ese establecerse en las calles o seguir estableciéndolos en las calles o de manera digital que hacen tanto daño al comercio formal en la ciudad y en todo el país, doctor. Gracias. Bueno, gracias, concejal. Ahí hay un tema que carecemos todos y carece la ciudad, y es tener un observatorio económico del comportamiento, ¿cierto? Pueden ser que se hagan muchos ejercicios de actividades, de programas, de temporadas, pero no tenemos la capacidad de recopilar si económicamente eso impactó, que yo creo que es hacia allá donde tú quieres ir. Nosotros podemos tener la base de datos de cuántos hoteles existen, pero la ocupación, tendríamos que montar un plan, ¿cierto? Decir que eso fue un éxito económico es mera percepción, pueda que sí, y ojalá. Pero tener la cifra y como dice el cuento, déjeme ver la evidencia, no, la evidencia no está. Y es porque no existe un sistema de información, ¿sí? Y desafortunadamente también hay que decirlo, cuando tú llamas al establecimiento de comercio para decirle al hotel, oiga, ¿usted qué ocupación tuvo? Va a decir, no, si digo la verdad, aquí de una vez me mandan a la DIAN. Sí, entonces eso es un tema de percepción y de tendencia, más bien, es un tema de tendencia, pero sí valdría la pena crear un sistema de información que nos recolecte datos porque nos puede permitir unas decisiones un poco más objetivas, pero no, en este momento no existe. Sí. Comercial, ya lo habíamos visto, comercial, meramente comercial. Gracias, doctor Carlos. Honorable concejal, muchas gracias. Sigue abierto el punto de intervenciones de los honorables concejales. Tiene uso de la palabra honorable concejal Fernando Alfonso Bayón. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, reiterar la gratitud al doctor Carlos Javier por su presencia, por su información. No dude, por favor, en tenernos en cuenta cada vez que ustedes consideren necesario, de manera informal o formal, para que podamos ayudar. Usted sabe que tenemos la firme intención de contribuir de alguna manera a que se estimule muchísimo la actividad económica empresarial en la ciudad. Creo que ustedes tienen mucho por hacer también en lo que tiene que ver con una nueva cultura ciudadana. La verdad, tenemos tantos problemas que cada día se empeoran a raíz de nuestras conductas individuales, básicamente, y en general, frente al espacio público. Por ejemplo, si bien es cierto, hay gente que tiene derecho al trabajo y que jueces han ordenado que se les respete su lugar, sin embargo, a veces amplían demasiado el espacio. A la administración municipal, independientemente de cualquiera que sea, seguramente que le queda muy complicado disponer de los recursos para tratar de persuadir o reubicar a algunas personas, o mejor aún, tratar de formalizar o de buscar actividades económicas y laborales que sean formales. Pero en todo caso, sí es necesario que ustedes, yo creo, nos ayuden también. Yo no sé cómo la administración municipal y todos los ciudadanos, porque es que aquí creo que algunos creemos que es que solamente es obligación de la administración municipal, los demás no, de tratar de modificar nuestras conductas frente a lo público, frente a la sociedad, y en ese sentido respetar el espacio público. Hay gente que colocan desde las 7, 8 de la mañana obstáculos sobre las vías, sobre el asfalto, incluso comerciantes, pero también otro tipo de actividades, y en eso yo sinceramente creo que ustedes pueden ayudar como lo han hecho. Yo valoro infinitamente la gestión de la Cámara de Comercio. Le contaba que sería ideal que pudiéramos buscar alternativas para organizar eventos en los cuales el Consejo Municipal pueda ayudar para tratar de identificar opciones de actividad económica y también traer actores que sean de verdad eficaces para la búsqueda de soluciones económicas y laborales para la comunidad. Y la verdad, ojalá que podamos contribuir en lo que estimen conveniente, de verdad. Seguramente que unos más que otros, o seguramente todos de una manera o de otra podemos contribuir y estaremos atentos para colaborarles. Muchas gracias.
Con respecto a lo que dice el doctor Fernando, a mí me parece clave lo siguiente. Hay que establecer una política pública del espacio. Hay que establecer esa política pública. ¿Qué debe y qué no debe operar en el espacio público? Eso es una política que debe salir de la alcaldía municipal, aprobada por ustedes. Hay ciudades que ya han hecho ese tipo de ejercicios para poder controlar un poco más las actividades que en las vías públicas se está haciendo. Así como también hay que reconocer que hay que hay vendedores ambulantes que salen a buscar su peso, desde luego. Hay otros que no tanto. Hay otros que eso se utiliza para otro tipo de cosas que deben tener un control diferente. Y sabemos que cuando se hacen esos operativos, pues caen justos por pecadores, dice el dicho. Y siento que a veces no hay los dientes por parte de una administración para poder ejercer ese tipo de acciones. Y volvemos a lo mismo, porque no se trata de quitarle el trabajo a la persona, se trata de ubicarlo en un sitio donde realmente le pueda funcionar. Porque podemos decir, bueno, vamos a levantar los vendedores ambulantes y los ponemos en la vereda Cirata. Hay que buscarles un sitio donde ellos también puedan garantizar su sustento y su venta del producto que comercialicen. Necesitamos que a ellos también les vaya bien porque eso también pues no hay economía, pero todos organizados. Yo creo que es importante que hagamos una política pública del espacio. Gracias, doctor Carlos. Tiene uso de la palabra honorable concejal Julián Andrés Gómez Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para mis compañeros, para la gente que nos ve por redes sociales y para su merced, doctor Carlos Javier. De verdad, qué bueno tenerlo aquí una vez más. Doctor Carlos Javier, yo venía escuchando su intervención y su merced nombró 3 puntos claves, que son el comercio, el transporte y el turismo. ¿Estoy bien? Sí, señor. Yo quiero primero felicitar su capacidad de liderazgo, porque yo sé que sacar un evento adelante y además de sacarlo adelante, hacerlo bien, no es fácil. Y su merced tiene una capacidad de liderazgo y es muy eficiente. Sí, ante eso, mire, yo me doy cuenta y su merced lo confirma hoy con su intervención, y es que los duitamenses, algo que nos debemos sentir muy orgullosos, es la capacidad de emprendedores o emprendimiento que tenemos. Yo estaba analizando en diferentes ciudades, digamos como lo son Tunja, Paipa, en varias, y los duitamenses somos realmente muy emprendedores. Su merced lo nombró y en la ocasión nosotros hace años éramos muy industriales con los diferentes molinos, el San José del Tundama, todos estos. Luego pasamos, bueno, siempre hemos sido muy transportadores, pero siempre nos ha mantenido adelante el emprendimiento y el sentido del comercio. Entonces yo lo quiero primero felicitar porque su merced siempre, yo me doy cuenta que está muy pendiente de todos los comerciantes, de todos los emprendedores, incentivan y sacan adelante, y eso hace que un emprendedor motive a otro. Ese trabajo que su merced logra y el trabajo que todo su equipo hace en la Cámara de Comercio, lo que hace es que otros se motiven a emprender, y eso es muy bueno porque no hacemos que la gente dependa de un empleo público, no esperamos que llegue una empresa para crearla, y es muy bueno porque su merced lo nombró en el plan de ordenamiento territorial. Cuando lo organicemos y realmente Duitama tenga vocación, vamos a generar mucho empleo. Pero tenemos que esperar y ser pacientes. Por ahora, nuestra mayor herramienta es el emprendimiento y el comercio y el turismo, y su merced lo ha sacado adelante, y yo sí lo felicito porque Duitama se ha mantenido con eso, no con nada más. Su merced ha sido gran parte y gran líder en el crecimiento, o en que los duitamenses estemos bien, estemos motivados y por lo menos tengamos que buscar una razón de un ingreso, y usted motiva eso. Entonces, de verdad, mis felicitaciones, gracias por su exposición, y el compromiso ese es el de la política pública del espacio, pues desde el Consejo también motivarlo y ayudarlo a sacar adelante. Entonces, de verdad, felicitaciones y gracias por estar acá, doctor Carlos Javier. Gracias, doctor Julián. Para complementar un poco de esas ideas que ustedes dicen, yo retomo lo que preguntaba el concejal Jason, y es: cuando tengamos definido nuestro plan de ordenamiento, maleteemos a Duitama, vayamos a traer empresas, busquemos aquellas empresas que por algún motivo tienen que salir, seguramente del interior de céntricas de Bogotá, porque allá sí les piden que tienen que desalojar y se tienen que ir, ¿sí? Vamos y las maleteamos, busquémoslas. Yo hace 4 años fuimos a buscar una empresa que estaba con el interés de salir por el plan de ordenamiento de Bogotá, y vinimos a ofrecerle, inclusive estaba en ese momento la Secretaría de Industria y Comercio, creo que era el doctor Julián, y fuimos y visitamos a esa empresa y les ofrecimos los incentivos tributarios, ¿cierto? Ellos vieron una buena oportunidad en Duitama. Lo que pasa es que era una empresa que tenía unas sociedades
y los socios eran de otras regiones y ya como que desprenderse de las regiones no fue tan fácil. Pero a sorpresa, se dividieron los socios. Y entre ellos, pues obviamente que siguió la empresa independiente con el que habíamos hablado. Me lo encontré finalizando el año pasado y está acá en la Ciudadela. Y es una empresa que está exportando productos a Brasil y a España. ¿Ve? De una otra forma, a veces los efectos no se ven inmediatos, sino se ven con el tiempo. La idea es que podamos hacer un portafolio, no solamente la parte industrial, porque tenemos los escenarios, habrá que mejorar servicios, porque ¿qué pregunta el empresario? ¿Usted qué me ofrecen servicios? Pues buena conectividad, alcantarillado, energía eléctrica, vías. Eso es donde tiene que haber una visión para poder darle las condiciones a los empresarios para que estén acá. Pero también hay que decirle, oiga, pero si usted se viene aquí hay una oferta educativa buena, hay un sector de la salud que opera, hay un sector de entretenimiento y esparcimiento, porque además de que Uitama lo ofrece, estamos aquí todos los municipios cercanos, o sea, se vuelve una calidad de vida que más de uno ha venido y no se ha ido a Uitama. Ya a ustedes les cuenta que cuántos gerentes de Bavaria se pensionan y se quedan en Uitama. Por algo es, porque aquí es atractivo, porque ofrece condiciones muy bonitas, pero tenemos que venderla de manera integral, como ciudad, no solamente como si fuera solo los industriales, porque ellos no son una rueda suelta, ellos hacen parte de toda una comunidad que tenemos que saberla ofertar. Entonces, cuando tengamos ese plan de ordenamiento, podríamos hacer un portafolio de Uitama bien bonito y buscamos y traemos las empresas. Gracias, doctor. Hago una pregunta. ¿Quién más desea intervenir de una vez para anotar y cerrar intervenciones? Doctor, ¿le parece que intervengan los concejales y su merced después termina o uno por uno? ¿Uno por uno? Listo. El tiempo es de su merced. Discúlpeme, pidió primero el uso de la palabra honorable concejal Francisco Javier García, sigue el honorable concejal Jason Javier Celi, el concejal José Cristiano y el concejal Leandro Adame y posteriormente el concejal Leonardo Joya. Y sigue el concejal Guillermo Andrés Reyes Martínez. Gracias, señor presidente. Un cordial y respetuoso saludo para usted y para toda la mesa directiva. Doctor Carlos Javier, pues agradecerle la deferencia que tiene con esta honorable corporación de sacar un espacio de su ocupada agenda para venir a socializarnos ese informe empresarial 2025. Asimismo, pues agradecerle a todo su equipo de trabajo, a todos los funcionarios de la Cámara de Comercio que día a día pues le ponen el pecho en la formalización y en todo el desarrollo empresarial de la ciudad de Uitama. Mire, doctor Carlos, yo quiero simplemente tocar dos temas. Uno, reconocerle la labor que la Cámara de Comercio hace en cuanto al tema de las ferias empresariales, porque es que estas ferias empresariales no solamente dinamizan la economía, sino que para los expositores pues es un escenario ideal para que ellos puedan mostrar sus productos, para analizar el mercado y claro que sí, para concretar algunas ventas. Asimismo, en esa directriz que usted ha impartido para que la Cámara de Comercio pues en convenio con las universidades pues verifiquen y realicen todo ese tema de investigación, eso en otra hora no se hacía y usted lo explicaba en su informe. Esa es una buena manera de materializar pues todo el desarrollo que hacen las universidades y verlo materializado en el territorio. Pero asimismo yo también quiero tocar, doctor Carlos Javier, no sé si llamarlos retos, desafíos o incluso deudas que la administración municipal de Uitama tiene para con la Cámara de Comercio. Y en ese sentido tenemos que hablar de la gestión de dos secretarías que creo yo pues son el pilar y que creo que trabajan con usted coordinadamente y le ayudan tanto a la gestión de la Cámara de Comercio como a la gestión de esas dos secretarías. El primero tiene que ver con la Secretaría de Industria, Comercio y Turismo. Y pues para nosotros no es un secreto que ustedes anualmente suscriben un convenio para fomentar el desarrollo económico. Tengo entendido que este año no lo suscribieron, el año pasado se suscribió por un monto de 120 millones de pesos, el municipio aportó 84 millones de pesos y la contrapartida de la Cámara fue de 36 millones de pesos. Acá pues el primer llamado a la administración municipal y es que miremos a ver, que hagamos el esfuerzo necesario para aumentar ese recurso para que pues efectivamente todas las ferias y toda la gestión que la Cámara de Comercio realice pues se vea aumentado y materializado, pero asimismo que los funcionarios de la Secretaría de Industria, Comercio y Turismo pues también se vinculen activamente a esas actividades que la Cámara de Comercio hace, porque no solamente es poner el recurso, sino que trabajemos conjuntamente.
En ese mismo sentido tendríamos que tocar la gestión de la Secretaría de Gobierno, usted ya bien lo decía, es que la formalización y la legalización de las empresas se ve afectada directamente cuando no tenemos una política pública local del espacio público. Entonces eso, compañeros, nosotros tendríamos que empezar aquí a mirarlo de qué manera, coordinadamente con la administración municipal, por supuesto, pues ponemos eso en el escenario y empezamos a sacarlo adelante. Y adicionalmente, doctor Carlos Javier, a eso, el tema de la seguridad. Mire, usted hablaba que a finales del mes de mayo tienen, o la Cámara de Comercio tiene el firme propósito de hacer el censo empresarial. Pero pues la pregunta sería, ¿será que las condiciones de seguridad sí están dadas no solamente para los funcionarios de Cámara de Comercio que van a hacer esa labor, sino para los mismos empresarios de realizar ese censo? Pues también, digamos, el llamado a la administración municipal es que, claro, tenemos que trabajar en articulación con la Cámara de Comercio y lo venimos haciendo, pero en esos dos sentidos, el tema de la seguridad, porque eso también impacta al comerciante, y el tema de la formalización y el tema del espacio público, la política local del espacio público, pues debería ser una prioridad de esta administración. Gracias, doctor Carlos Javier, gracias, señor presidente. Ok, gracias, doctor Francisco. Mire, son temas bien importantes lo que su merced menciona. Hay que mirar cómo estamos articulados, porque realmente la alcaldía y la Cámara lograron hace mucho tiempo entender que unificar esfuerzos logísticos, humanos y recursos económicos es una buena apuesta. Motivo por el cual nosotros llevamos muchos años haciendo convenios con la alcaldía, con su Secretaría de Industria, Comercio y Turismo, con el ánimo de poder, es que a veces nos sucedía que ellos hacían una actividad y nosotros hacíamos una muy parecida y tocábamos al mismo público y parecía que estuviéramos peleándonos los clientes, pero eso digamos que fue cultura de hace muchos años y hoy en día ya esa filosofía y esa política afortunadamente se unifica en convenios. Habría que ver el alcance del convenio para poder adoptar lo que su merced dice del censo, porque indiscutiblemente, hay una fecha prevista, hay una propuesta de convenio, miramos si la podemos meter y nosotros podemos correr un poquito la fecha de inicio del censo para poder unificar acciones como recoger una información mucho más profunda, pero que estemos acompañados de la Secretaría de Industria y Comercio y de pronto con un agente de policía nos garantiza un poco mejor la recolección y la gente tiene la confianza de darnos la información, porque pues también esto se presta para que el pícaro diga que él viene de parte de la Cámara o de la Alcaldía y termina pidiéndole plata, porque desafortunadamente así es. Podríamos mirarlo cómo lo podemos ajustar en el tema del convenio, ¿cierto? Entonces podemos mirar cómo el censo lo podríamos incluir dentro del convenio, ya miramos los recursos, inclusive hay un borrador de convenio ya, y no sé si estaba ahí incluido. Sí está incluido. Bueno, entonces ya miramos es el tiempo de la formalización y la legalización de don Francisco para poder desarrollar eso de manera conjunta. Gracias, doctor Carlos. Tiene uso de la palabra, honorable concejal Jason Javier Cel. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Carlos Javier, por estar acá el día de hoy. Muy interesante lo que usted mencionaba acerca del maleteo, el término que utiliza para poder ofrecer a nuestra ciudad ante las diferentes empresas en todo el país que podrían estar buscando una oportunidad. Y es que todos los concejales acá tenemos clarísimo que Duitama es una ciudad muy importante para todo el norte de Boyacá. Por acá es un paso obligado de Sátivas, de Chita, Socotá, Jericó, de todo el norte de Boyacá hay muchísimos pueblos que tienen un paso obligado por nuestra ciudad. Y en otrora, como lo dice el doctor William, a veces vemos que nuestra ciudad era un impulso económico, industrial, empresarial para todo, y hoy en día pasan por nuestra ciudad y cogen el siguiente bus para llegar a Tunja porque ya hay muchas cosas que no podemos ofrecer. En ese sentido, yo sí quisiera, doctor Carlos Javier, pedirle el favor que la Cámara de Comercio se prepare un paquete, pues digamos, como de instrucción
instructivo de qué es lo que nosotros podemos ofrecer, porque nosotros de una u otra manera podemos ser embajadores en diferentes puntos de nuestro país ante diferentes empresas, ofreciendo nuestra ciudad como punto principalmente pues para sus actividades económicas. Yo creo que nuestra ciudad, como usted lo decía, tiene mucho que ofrecer, muchas facilidades. La economía de nuestra ciudad hoy permite que una empresa pueda crecer acá y se pueda ver beneficiada. Yo mismo he visto cómo empresas en Bogotá pagan 30, 40, 50 millones de pesos de alquiler por una bodega en una zona franca, cuando aquí les podría salir por mucho menos de la mitad y podrían pensar algún día en tener sus instalaciones propias. Me gustaría saber qué alcances tenemos como municipio para ofrecerle garantías a esas empresas que quieran venir a instalarse aquí en nuestra ciudad, y yo con todo el amor del mundo pues estaría dispuesto a ir a ofrecer mi ciudad ante empresarios que muy seguramente ven a Duitama con buenos ojos, pero pues si nosotros no tenemos el conocimiento de qué es lo que le podemos ofrecer a un empresario para venir a instalarse, pues nos queda muy difícil. Entonces, en ese sentido yo, digamos que desde la ignorancia le pido el favor que nos regale esa información, que nos regale un paquete instructivo de cómo es que tenemos que ofrecer a nuestra ciudad y qué le podemos ofrecer a un empresario para que venga a instalarse en nuestra ciudad. Primero eso. Segundo, doctor, decirle, informarle, aunque yo estoy seguro que usted lo tiene en conocimiento, porque allí en la Cámara de Comercio hicimos la formalización de un hermanamiento con otro país, con Tlaxcala, México, y hoy desde el Consejo Municipal fue formalizado como un proyecto de acuerdo municipal, y queremos tener su acompañamiento, el acompañamiento de la Cámara de Comercio, para sacarle todo el jugo y para brindarle el provecho que puede brindar a todos los sectores industriales, agrícolas, artesanales, empresariales, educativos, pero es con su acompañamiento que nosotros podemos hacerlo, porque pues el conocimiento, la experiencia está en su despacho. Entonces es pedirle ese grande favor, que nos ayude, nos acompañe y nos diga qué más podemos hacer para hacer que esto sea una realidad. Muchas gracias, doctor Carlos Javier. Gracias, doctor. Primero, cuenten desde luego, como lo hicimos en su momento, acompañándolos en lo que hoy ya formalizan como ese hermanamiento con México, para lo que ustedes dentro del programa que tienen con ellos, cómo lo van a ejecutar, porque ese sí lo desconozco, que podemos involucrarnos, y claro, ahí estaremos desde luego presentes. Podríamos hacer un bosquejo, y me llama la atención lo que su merced dice, para que no nos quede como palabras al aire, ¿cierto? Podríamos mirar con el CUES, se me ocurre, donde está involucrada la alcaldía, poder sacar como esas acciones o esos inventarios de qué es lo bueno de Duitama, porque hay que vender lo bueno de Duitama, ¿cierto? Poderlo inventariar, ponerlo en un portafolio digital, en un portafolio físico atractivo, porque de todas maneras en este momento hay condiciones para que se vengan las empresas. Pues sí, desde luego que las hay, porque si no tenemos un parque industrial que aún tiene algunos espacios en la parte de atrás que podemos ir a buscar empresas para esos sitios, porque yo conozco ya son lotes que se están vendiendo y se están ofertando, es porque hay servicios y hay la posibilidad de que operen allí empresas. Mientras también miramos las condiciones del plan de ordenamiento, qué otras oportunidades nos da. Pero podemos hacer un primer borrador, inclusive voy a proponerlo en el CUES, para que con la academia armemos ese inventario, armemos un portafolio, yo se los envío, ustedes lo analizamos entre todos y empezamos a buscar qué escenarios vamos y lo presentamos. Desde ya hacemos ese compromiso, ¿vale? Gracias, honorable concejal. Doctor Carlos, tiene uso de la palabra, honorable concejal Josué Daniel Cristiano Jacome. Muchas gracias, señor presidente. En primera medida, agradecer su presencia, doctor Carlos Javier. Sé de su compromiso inalcanzable con la Cámara de Comercio de Duitama. Agradecer realmente esa exposición que nos brindó hoy a la corporación en general. Fue realmente muy ilustrativa. Para nosotros como concejales es realmente de nuestro interés conocer cómo está la situación de la formalización en nuestra ciudad, para así tomar las mejores medidas y decisiones en pro de que la formalización y el trabajo en nuestro municipio pues aumenten. En segunda medida, quería resaltar
digamos, la importancia que juega la Cámara de Comercio. Ustedes tienen una base de datos increíble que realmente yo considero que en articulación con la administración municipal se puede crear realmente una política pública que logre reducir de manera eficaz, digamos, esos índices que hay de informalidad en nuestro municipio. Y en tercera medida, quería resaltar, y lo digo también desde conocimiento en causa propia, ya que fui funcionario también de la Cámara de Comercio en algún momento, de esa neutralidad que ha tratado de manejar la Cámara de Comercio en temas políticos, lo cual ha permitido que realmente se logre una verdadera articulación entre la Cámara de Comercio y la Alcaldía Municipal. Resaltar ese aspecto, yo creo que la Cámara de Comercio es un ejemplo para la ciudadanía en general, en el sentido en que independientemente de la administración municipal que llegue, nosotros tenemos una causa en común, que es Duitama. Mil gracias. Gracias, doctor José. Sí, ahí no hay nada que decir, totalmente agradecido por lo que dice. Nosotros somos muy neutros porque entendemos que la apuesta es Duitama sin importar el tema político. Estamos aquí para trabajar con quien sea y como sea, desde que haya esa intención de voluntades que siempre ha existido. Y pues bueno, como su merced lo dice, también hay una base de datos que debemos sacarle más provecho. No tanto por la información particular de la base de datos, sino por las tendencias, por las proyecciones, por las vocaciones, y allí podemos de pronto focalizar algunos proyectos de acuerdo a esa información. Bien, gracias, doctor José. Gracias, doctor Carlos. Tiene uso de la palabra honorable concejal Leandro Adame. Buena tarde. Agradezco su presencia como presidente de la Cámara de Comercio. Veía algunas cifras que estaban establecidas en los datos que su merced nos muestra. Y lo primero que debo decir es la gran capacidad adaptativa que ha tenido la población de Duitama, los empresarios de Duitama, los emprendedores de Duitama a través de los años, para poder transformar sus vocaciones económicas y poder mantener a esta ciudad en el estado que estamos, que muchos sabemos que hay deficiencias, pero que a pesar de todo ha permitido un nivel económico favorable y, como su merced bien lo decía, que permite ver a la ciudad como lo llamamos mucho, es un buen vividero para establecernos, formar familia y seguir trabajando por ella. Veía que las cifras en la creación de empresas y la cancelación de empresas del año 2024 por lo menos era similar, o no sé si estaban mal los números, eran 1.117 creadas y 1.117 que se habían perdido. La estabilidad de eso también, digamos que, y el no crecimiento como tan esperado, se da fundamentalmente a algo en el que estamos en deuda, quienes participamos en política y quienes hemos participado en los procesos durante tantos años, y es el plan de ordenamiento territorial. Desde el 2002 está el plan de ordenamiento territorial y no permite que haya un atractivo inversionista. Pero adicional a eso es que es un eje fundamental, porque algunos decían aquí, y su merced también lo expresaba, digamos, municipios como Zipaquirá, municipios como Tocancipá, en donde hay atractivos inversionistas, también dependen de otros factores que están establecidos en ese plan de ordenamiento territorial, porque no podemos tampoco ser ajenos o irresponsables en buscar simplemente que se establezcan industrias, pero que sucedan casos como el de ahora en Zipaquirá o Tocancipá, en donde están sufriendo por el agua, porque grandes empresas embotelladoras se establecieron y están consumiendo el agua que era vital para la sociedad. También veo que hay unas potenciales importantes para la economía duitamense y de nuestra región, que son el turismo. Pero le quería preguntar cómo fortalecer el turismo, cómo apoyar el turismo y formalizar, porque quienes hemos creado empresa sabemos que la formalización no es fácil, que vienen costos, que vienen pagos, que pague IVA cada 3 meses, que pague retefuentes, que pague una cantidad de cosas, que pague facturación electrónica, mientras que muchos optan por la opción de formalizarse en el turismo. Aparecen plataformas como Airbnb,
que no tienen esos costos adicionales que tiene la formalización. Entonces, ¿cómo potenciar el turismo? ¿Cómo darle herramientas a las empresas de turismo, a los hoteleros en Duitama, que están ávidos por unos incentivos o por buscar alternativas? Y adicional, su merced hablaba algo que también veo, y es el tema de las ferias y las ruedas de negocio. ¿Cómo ir más allá? ¿Cómo no impactar a los mismos? ¿Cómo no estar en las ruedas de negocios que estén los mismos oferentes y los mismos compradores? Y también decía su merced, y es un dato muy preciso, es que cuando se abren ferias aquí, como el Salón del Queso y el Vino y como la Feria del Oriente Colombiano, algunas cámaras de comercio de otros lugares del país le llaman apartarle espacios. La Cámara de Comercio, ¿con cuántos espacios le brinda a los empresarios duitamenses para ir a otras ferias? Muchas gracias. Bueno, son varias preguntas y bueno, trataré de que no se me olvide, si no me recuerda, porfa. Mire, el tema del turismo es un tema muy grande, yo diría, porque en algunas localidades hay naturalmente la posibilidad de tener el turismo, como lo tiene Paipa con su lago Sochagota, con sus aguas termales. Es un tema que su naturalidad le permitió. Nosotros en este momento nuestra naturalidad le permite tener la zarza y el pueblito boyacense. Claro, lo demás opera como si fuera parte de la ciudad. Digamos que ese no es el problema de Duitama, pues hay unas potencialidades para hacer. En alguna oportunidad yo me senté a hablar mucho de este tema, fue con el doctor Fernando y él me preguntaba lo mismo ahí en mi oficina, y yo le decía, mire, el tema de turismo está todo por hacer, máximo cuando Duitama puede ser un operador logístico o turístico para todo el norte, ¿cierto? ¿Cuántas personas van al Cocuy que son extranjeros? Pero que antes de que vayan al Cocuy, que queden en Duitama, ¿cierto? De tránsito y que puedan consumir uno que otra cosa. Pero clave, que a mí me parece que es lo que su merced pregunta frente a cómo dinamizar el comercio, los hoteles alrededor del turismo, ¿cierto? Porque ellos finalmente son parte de la operación. Y yo le decía, aquí tiene que haber un esfuerzo muy grande para traer turismo de cultura, conciertos, turismo deportivo, traer escenarios y actividades deportivas de carácter nacional. Yo no sé si de pronto desconozco si lo han hecho, sé que ha habido una dinámica más importante, sé que se está trabajando en escuelas deportivas locales, pero qué tan bueno traer, ya es hora de traigamos una ronda de, ¿qué se me ocurre? De salón de, ¿cómo es que se llama? De microfútbol, por ejemplo, una válida nacional de baloncesto, qué sé yo, eventos de esa índole que uno lo ve como un campeonato. No, eso es turismo deportivo, eso es turismo de cultura, con conciertos. Fabián, ¿qué otra cosa que se me ocurra a mí? Porque él es el experto en turismo. Pero hay que crear nuestro turismo. Si no tenemos la naturalidad que no lo permite en estos dos escenarios, pues hay que crearla. Y dése cuenta, por ejemplo, Bogotá, ¿qué fue lo que más movió el PIB? Corferias y Movistar. Ahí está. ¿Sí? Actividades culturales, deportivas, conciertos, fue lo que movió el PIB de Bogotá, ¿cierto? Entonces habrá que mirar cómo nuestra infraestructura, que a veces puede estar medianamente utilizada, se pueda mejorar y traer ese tipo de cosas, que eso mueve. Imagínense, alrededor de un niño que tú traigas alrededor de un evento nacional, ¿cuántas personas vienen alrededor de un niño? Pues el papá, la mamá, el hermano, la hermana, 5 personas, 4 personas. Eso mueve, porque no van a ir el único niño, vendrán 200 niños. ¿Sí? Hay que tener una programación un poco más fuerte, más dinámica, más consistente en ese tipo de eventos. Mire, a mí por ejemplo me atrae mucho cuando son ahora lo de las hamburguesas, ¿cómo se llaman esos eventos? Los Burger Fest. Eso mueve. Y son eventos locales. Imagínense si ese evento pequeño, local, mueve, ¿cómo será traer un evento de carácter nacional? Entonces yo pienso que podíamos era pensar y visionar hacia qué tipo de eventos con la infraestructura que tiene Duitama se puede hacer, ¿sí? Y por ejemplo, en este momento Paipa va a traer el encuentro internacional de Termotal, el encuentro de termales, ¿Dónde va a operar? Pues en Paipa, ¿sí? Pero nosotros ya no la jugamos y la inauguración de ese evento va a ser en la Cámara y de ahí pasan al pueblito boyacense. Porque necesitamos mover algo acá y pegarnos al que tiene el potencial turístico, porque allá también tenemos que sacarle. ¿Sí me hago entender? Si no tenemos el potencial, tenemos un vecino que es fuerte, pues con el vecino, venga, trabajamos.
y buscamos eventos en conjunto. Entonces yo pienso que hacia allá quisiera yo como atenderle su pregunta. La otra. La otra era, ¿cuántas empresas o empresarios están llevando a las ferias nacionales? Dos temas antes de eso. Así como nosotros nos buscan espacio en las cámaras de Bogotá, Bucaramanga, Sogamoso, nosotros igualmente lo hacemos. Eso es una articulación que hacemos, es que nosotros tenemos una red de cámaras en todo el país. Entonces, no hay lugar en Colombia que no haya una cámara de comercio. Todo lo tenemos cubierto. Esto es un tema de interrelación. Entonces, si Yopal levanta la mano y dice, oiga, yo tengo una feria, nosotros, apárteme 20 estanes, apárteme 10 estanes, ¿cierto? Estamos para Barbosa, ¿con cuántos estanes? Con 16 estanes, ¿sí? Porque eso es reciprocidad, porque si Bogotá está acá es porque tú me vas a decir, yo estoy en su feria, no se le olvide la mía, y nos vamos para una feria que se llama Más Talante, en Corferias, ¿sí? Entonces, digamos que hay una dinámica, pero eso de caras hacia Duitama, hacia afuera, ¿cierto? Pero nuestra feria tiene 60 expositores de Duitama, como mínimo, que también tenemos que promocionar lo nuestro, que es lo principal, ¿vale? Y otro que tú mencionabas era el tema de las cifras, ¿cierto? Claro, es que es un fenómeno que hace, puede ser que el valor esté repetido, pero sin embargo sigue siendo muy similar, que lo que se crea, se cancela. Lo que pasa es que no son las mismas. El que se creó hace 2 años, 3 años, lo acabó en pero se creó hasta ahora. Pero eso hace, lo que tú dices es muy cierto, el crecimiento no es grande. No es grande. Inclusive hay años donde nos ha aumentado más las cancelaciones que las matrículas, por las condiciones económicas. Listo. La última era sobre las ferias y las ruedas de negocio. ¿Cuál estrategia están buscando para cambiar que no sean los mismos de siempre? ¿Qué sucede? Eso depende mucho del sector, ¿cierto? De la capacidad que tenga nuestro empresario de atender una rueda de negocios en sus posibilidades. Por decir algo, el primer ciclo del SASCA hicimos una rueda de negocios con la gente de acá de Duitama. ¿Por qué? Porque es el agricultor de Tocogua que saca, no me crea, 5 docenas de lechugas. Pues ¿el qué mercado puede abarcar? Pues la huerta, los fruver, los almacenes, los negocios de gastronomía. Si al decirle, venga, le hacemos una rueda de negocios con Carulla, no tiene capacidad. A eso es que me refiero. Nosotros lo medimos dependiendo de la capacidad y sobre todo el fortalecimiento que tiene la empresa. Ahora bien, por ejemplo, en el sector metalmecánico, que es el otro extremo. El sector metalmecánico, a ellos hemos tratado de acercarlos con acerías, por un tema que viene del ferroviario, que viene un proyecto fuerte allí. Inclusive ya el primer vagón lo dotó empresarios de Duitama. Ya lo construyeron. El vagón lo puso Acerías Paz del Río y lo dotó empresas de la ciudadela del clúster nuestro. ¿Sí? Empresas como Espumoliaga y Tractec. Ya lo amoblaron, ya lo entregaron y lo pusieron en funcionamiento ahorita en... Dime. Pero la mano de obra también es de acá. Sí, pero digamos que es que ahí no podemos poner fronteras, además porque es nuestra jurisdicción también, ¿no? Sí, pero a nosotros nos interesa es que fluya la economía de todos lados. ¿Qué sucede con ese sector? Que el sector metalmecánico, autopartista, ya tiene un mercado muy definido. Es decir, ¿a quién le puede ofertar? Pues a los Libertadores, a la Omega, a Copetran, ya es un mercado muy de ellos. O sea, ¿cómo le genera una rueda de negocios a ellos si ya los tienen? Lo que estamos buscando con este sector autopartista es que adicionalmente de ese foco que tiene, ponga otro o acondicione otro para que pueda complementar otra línea de producción, aumentando su capacidad de producción con los proveedores de la región. Por eso estamos buscando el sector de astilleros en Cartagena, para que ellos vean otro foco, no de autobuses, sino el tema de barcos. Y esa rueda de negocios la estamos tratando de buscar con el clúster de Cartagena. Pero ya es porque es un sector que está mucho más maduro, mucho más fortalecido, porque tiene unas oportunidades. Entonces, te doy ese ejemplo, que eso es una misión que queremos hacer a mediados de este año, llevar ese grupo para ver qué oportunidades tenemos con el sector astilleros en Cartagena. Gracias. Tiene uso de la palabra honorable concejal Leonardo Joya. Buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? Me complace mucho tenerlo por acá. Básicamente mi intervención
se acorta un poco porque pues ya los compañeros abordaron muchos de los temas que se pueden surtir luego de su intervención. Básicamente me gustaría recalcar en que con la parte de comunicaciones, que yo sé que está Fabián aquí al respaldo mío en las gradas, trabajar muchísimo en la difusión. Siempre le he recomendado eso y se lo vuelvo a recomendar, la difusión de para qué sirve una cámara de comercio. ¿Cuál es la sensación del comerciante a pie o del comerciante informal o del de que está mirando cómo se formaliza? ¿Para qué pagar los 150 o los 120 mil pesos que vale afiliarse a la Cámara de Comercio con la mínima? ¿Yo qué obtengo con eso? Sí, es trabajar en esa difusión de que el pequeño comerciante tenga ganas de acercarse a la Cámara. Obviamente yo sé para qué sirve una Cámara de Comercio, he disfrutado de sus programas, hemos compartido varios programas y son muy buenos y son muy interesantes, pero entonces toca trabajar mucho en la difusión para seducir a ese comerciante. Yo pienso que ahí empezamos a atacar de cierto modo la informalidad. La otra problemática de la informalidad, obviamente ya hay una gente que está muy arraigada a la informalidad y cambiarles el chip después de 20 años de estar vendiendo en la calle y formalizarlos es berraco. Pero si hacemos el esfuerzo de traer a los nuevos que están hasta ahora ahí empezando a emprender, de darles las virtudes de que es estar legalmente formalizados y trabajar con la cámara de la mano, espectacular. Le vengo a hablar desde mi sector gastronómico. Me gustaría que la Cámara se enfocara mucho en dos temas fundamentales que están ayudando a quebrar muchos negocios de la industria gastronómica, que es el tema del desconocimiento de costos en la industria gastronómica, porque pues la gran mayoría de restaurantes, o quien no ha escuchado el cuento de que vendan comida, que eso se gana el doble y es bueno. Entonces la gente tiene un amplio desconocimiento del tema de costear un plato y ese es el 8 de 10 negocios se quiebran por eso, porque no saben costear sus platos. Sí, piensan que vender barato para tener muchos clientes y mucho volumen y no lleva a ningún lugar. Entonces sería muy interesante que la Cámara de Comercio nos apoyara con un programa de costos en la industria gastronómica y en los pequeños restaurantes. Hay un tema con el que también se viene luchando mucho y yo sé que ustedes nos pueden echar una manito, que es el tema de servicio al cliente en la industria gastronómica. Sí, he visto varias capacitaciones, creo que ahorita salió un programa de servicio al cliente más enfocado como almacenes y negocios y eso, pero resulta que la industria gastronómica tiene una carencia y quiero que trabajemos juntos en ellas, y si me dan la oportunidad es en que la gente, cuando está en la industria gastronómica, ve al mesero como que, ay, pongamos un aviso y venga un chino de 18 años, o venga y pongamos al primero que se nos atraviese de mesero, que eso ahí cualquiera sirve. Y por ese tipo de cosas es que los restaurantes no estamos trabajando un buen servicio al cliente y por ende no estamos atendiendo bien y por ende no ofrecemos un servicio de calidad. Porque muchos turistas con los que converso en sus estancias o por cosas de mis negocios me hacen ese reclamo: no estamos atendiendo bien, no tenemos un buen servicio a la mesa, no lo vemos como una asesoría gastronómica en vez de verlo como un mesero. Entonces de pronto un programa en eso sería muy interesante. Abordó un tema su merced fundamental, que es el tema del turismo deportivo. Obviamente un niño viaja con la abuela, con la mamá, con el papá y con el hermano, porque la parte de los inicios deportivos de una persona es cuando más la familia quiere acompañarlo, y así sea una competencia de niños patinando de 5 años, nadie se la quiere perder, gane o pierda, se caiga, eso se disfruta de una forma muy bonita. Entonces le quiero hacer un llamado a la administración municipal para que el IRD se acerque a la Cámara de Comercio a buscar eventos, al menos unos 3, 4 al año importantes. También hago un llamado para que se retome el tema de la carrera atlética, porque es una carrera que mueve la economía ese día y un día antes inclusive.
a la Secretaría de Industria, Comercio y Turismo, Planeación Municipal, que se acerquen a la Cámara de Comercio. No tiene que ser la Cámara de Comercio la que tiene que venir a buscarlos, son ustedes los que tienen que acercarse a preguntar cómo hacemos un monumento, cómo hacemos un atractivo turístico de calidad, para que no solamente seamos en Semana Santa pueblito boyacense y en diciembre ponerle las luces al pueblito y de ahí no salimos. Es un llamado importante a la administración a que se acerque a la Cámara de Comercio. Y bueno, y por último, somos un departamento de cultura campesina, de agricultores, y sería muy bonito tener una feria agropecuaria aquí en Boyacá. Me encantaría que la Cámara de Comercio, así ya como lleva trabajando desde hace muchísimos años la Feria del Oriente, ahora la del vino y el queso, trabajara una feria agropecuaria, sería un absoluto lujo. Y bueno, y ya lo último que me queda por decir es la administración municipal hace unos días mostró interés en el que POT avance. Créame que eso es, no le tengo la cifra porque pues hablar sin cifras, pero yo sí creo que un 30% del desarrollo de la ciudad está trancado por ese POT. Lo digo por experiencia propia que quería, hace un tiempo tengo el sueño de implementar un proyecto agropecuario y lo primero que me piden los asesores es: necesitamos ver el POT de su ciudad para ver dónde le recomendamos o comprar o arrendar o invertir para desarrollarlo. Y es un proyecto que generaría 8 a 10 empleos formales, pero no lo podemos echar a andar porque el POT está trancado. Entonces le hacemos un llamado a la administración municipal y les agradecemos también el interés que manifestaron en que por favor ese POT avance de la mejor manera y lo más pronto posible. Y si algún día me canso de dar lata por acá, me gustaría llegar por allá también, a apoyarlo con mucho cariño, y usted sabe que lo aprecio mucho. Gracias. No, acato todo lo que él dice porque es muy cierto. Nosotros tenemos que reforzar y doblegar esfuerzos para que la gente sepa. Como yo les decía al principio, yo iba a contarles que es una cámara porque nosotros entendemos que tenemos esa habilidad, lo sabemos. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el comercio al momento que lo entienda, nos acompañe un poco más en las actividades que hacemos. Tú lo estabas diciendo, costos en el sector gastronómico. ¿Ese curso cuándo lo hicimos? ¿Sí? Entonces, seguramente es una habilidad nuestra que tenemos que verificar cómo ampliamos nuestra capacidad de comunicación. Tiene uso la palabra 30 segundos, honorable concejal Jorge Luis Montañez. Gracias, presidente. Doctor Carlos, una cosita para que se tenga en cuenta ya ahorita en este año. Miren, yo he sido gran defensor aquí del sector metalmecánico de la ciudad de Uitama. Mi familia en su momento alcanzó a establecer 5 o 6 empresas en la ciudad de Uitama, constructora de articulados de transporte. Varias ya cerraron pues por la caída del tema del carbón y otras circunstancias, digamos, ajenas a la ciudad y otras propias de la ciudad. Pero mire, doctor Carlos, aquí en Uitama se construye el volco más liviano de Colombia, aquí en Uitama, y se presentó en una feria en Lyon, Francia. Yo fui también a Sao Paulo a presentar ese mismo volco. También tenemos Transpuerto, todo el tema de los mecánicos artesanales, es allí donde yo creo que es importante llegar, porque si bien es cierto, muchos de ellos trabajan en una porción de terreno gigantesca, como llamamos allá el taller de los famosos o otros aquí establecidos en la ciudad de Uitama, muchos de ellos están legalizados dentro de ese sector y es importante darles esa visibilidad. No solo Uitama o el sector metalmecánico es el carrocero como lo es Saga, sino hay muchas más empresas bien importantes y que desafortunadamente no tienen esa vitrina a nivel nacional, como en su momento cuando se hizo aquí la Feria Nacional del Transporte allá en Sofasa, que fue un éxito y que desafortunadamente no se logró nuevamente, pero es para que sepamos que hay empresas, porque veo que cada ratico sacan por allí que clúster metalmecánico, que toda esta situación, pero realmente son muy pocos avances o muy pocas los negocios que se logran establecer o ejecutar a través. Entonces, no sé, sería hacer un llamado a esos mecánicos artesanales que tienen muy buenas ideas y articular con Transpuerto, que si bien es cierto es una empresa
de economía mixta, pero que en su mayoría pues el municipio de Duitama tiene acciones importantes allí y sería bueno restablecerla o recuperarla, porque ahorita realmente no sé cuál sea el estado de esta. Gracias, doctor. No, súper el comentario, porque esa reflexión la hacemos nosotros al interior. Yo daba el ejemplo de Haga, pero el sector metalmecánico es gigante y tal vez es mucho más grande del que tú estás diciendo. Pero tenemos que organizarlo un poco más, porque termina siendo muy poco visible, pero poco organizado de manera asociativa para poder trabajar en ese tipo de proyectos. Pero transporte hay que mirar cómo lo reactivamos para que ellos tengan garantía ya de que el negocio funciona, porque eso es lo que no les permite salir donde están. Sí. Que no son necesariamente el sector autopartista. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ya para ir finalizando, tiene uso de la palabra honorable concejal Guillermo Andrés Reyes Martínez y finaliza el honorable concejal Alexander Zambrano. Gracias, presidente. No, pues mire, doctor Carlos Javier, aparte de agradecerle todos los esfuerzos que hace por la Cámara de Comercio, creo que, digamos, aquí con mi bancada tenemos un cariño especial por esa corporación. Decirle que, mire, usted mismo lo ha hablado y es la vocación de la ciudad. Nosotros no podemos romantizar de que pasamos a ser industriales transportadores a comerciantes, porque vemos de esa gran cantidad de empresas, en su mayoría son casi negocios que se abren para poder sobrevivir la población duitamense. Esos negocios empiezan y se crean en Duitama, las tiendas de esquina, los almacenes que sacan su carrito de perros calientes y empanadas, es porque no encuentran una fuente de empleo formal y digna para poder sobrevivir en esta ciudad. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que sentarnos a ver en la administración, la Cámara de Comercio y todos los sectores económicos es cuál es la verdadera vocación de Duitama. Usted lo acaba de decir, ¿somos turísticos? Cuando no hay nada para hacer turismo en Duitama. Lo único que tenemos sí es una capacidad hotelera desbordada, que no le ofrecemos nada al turista aparte del pueblito boyacense, pero somos la segunda ciudad con más camas instaladas en el departamento de Boyacá. ¿Que cuándo se llena Duitama? Cuando hay un evento grande en Paipa, como ahorita en el evento de Nairo Quintana, sabemos que se va a desbordar la capacidad hotelera, y en Duitama también iba a llegar hasta Sogamoso. Pero yo sí creo que lo importante es lo que usted dice, buscar esa empresa, esa industria que cree Duitama. Y para eso, aparte del plan de ordenamiento que tenemos que descongelar abajo de la 42 y sobre todo la vía hacia Paipa, también sabemos que hay unos lotes especiales que la administración debería es promocionar esos beneficios tributarios que existen hace muchos años en Duitama, para que las empresas vengan y creen empleo formal en Duitama. No podemos seguir nosotros romantizando y diciendo que son emprendedores toda aquella persona que se queda sin empleo y sale a vender empanadas a la calle o en su casa en el garaje, y que obviamente para yo poderle vender a alguna empresa una empanada pues tengo que estar formalizado. Pero es que una cosa es la formalización de que creo mi Cámara de Comercio para poder competir, otra cosa es que van a decir, bueno, usted paga para fiscales, ya la cosa es totalmente diferente. Entonces, si uno vamos a ver las empresas que están en la Cámara de Comercio inscritas con las empresas que están afiliadas a Confavoy y pagan, es un número bastante desigual. Por lo mismo, por la formalización laboral es diferente a la formalización empresarial. Y entonces es donde ese esfuerzo que se hace desde la Cámara de Comercio, y que espero que la administración haga ese esfuerzo y deje de romantizar esos pequeños emprendimientos, sino que hagan proyectos productivos a largo plazo. Hablábamos con la mesa de víctimas que ellos hicieron los proyectos productivos donde a cada uno le dan de $1.000.000 para 50 proyectos productivos. ¿Qué hace usted con $1.000.000 si eso tiene algún impacto real? Y es donde uno tiene que empezar a hablar de asociatividad y cooperativismo, para que en vez de esos 50 creen 50 empresas, queden una sola que dure en el tiempo. No solamente para un solo tiempito, o solamente llamarlos artesanos cuando hay feria artesanal en diciembre, o esa misma feria artesanal que es la misma que hacen en todo el país porque se la dan a un tercero y trae lo mismo de todo lado. Eso es lo que tenemos que nosotros pelear desde este consejo, con la ayuda de la Cámara de Comercio, que tiene una radiografía mucho más grande de lo que realmente sucede, y que nosotros los duitamenses entendamos y que hagamos en nuestra realidad y para qué servimos. Fuimos industriales, me parece que el camino es volver a esa industrialización, si se puede en la agroindustria como tal, porque el transporte, al paso que vamos, la gobernación nos va a montar el tren, y qué vamos a hacer con todas las tractomulas. Entonces tenemos que ver para dónde vamos, y que el turismo
así como todos los días tenemos los páramos, salen los otros a decir, no, porque dañamos los páramos. Entonces busquemos si el turismo realmente sí es el camino, y si el camino del turismo deportivo, pues que la administración haga lo mismo con esa infraestructura deportiva que tenemos, porque hoy no tenemos ningún lugar donde cumpla con unas condiciones internacionales para hacer algún evento internacional o nacional. El patinódromo no cumple con medidas reglamentarias, el velódromo no sirve para nada, el coliseo, mientras que el Badinamen nos quieren molestando y que no se puede con las medidas, y estadios ya nos hicieron en Sogamoso y ahorita hicieron uno en Puerto Boyacá, y entonces nosotros estadios no vamos a tener. Entonces es esa invitación, y agradecerle al doctor Carlos Javier que nos haga creer en esa realidad, que uno diga que hay 1.700 empresas nuevas, miremos cuáles duran en el tiempo y cuáles se consideran empresas y no más una mera herramienta para salir del hambre y de la falta de oportunidades en la ciudad de Duitama. Muchísimas gracias. No, yo concluyo lo que dice el concejal Guillermo, y es: hay que apoyar todos los emprendimientos, pero efectivamente hay emprendimientos de subsistencia, que son los que usted dice, y hay que buscar emprendimientos de alto impacto. Y esos son los que hay que mirar hacia dónde a futuro pueden perdurar y pueden crecer. Hay otros que no tienen esa posibilidad. Y sí nos desgastamos bastante. Gracias, doctor Carlos. Ya para finalizar, tiene uso de la palabra honorable concejal Alexander Zambrano. Bueno, buenas noches para todos. Doctor Carlos, para mí sí es muy grato tenerlo acá hoy presente, porque yo hago parte del proceso de la Cámara de Comercio de Duitama y me he formalizado gracias a la Cámara de Comercio de Duitama. Muchas de las herramientas que han dado ustedes, a veces convocatorias para lo que ha sido fortalecimiento empresarial respecto de pronto registros sanitarios y algunas otras cosas que hace mucha falta acá en el municipio, porque realmente lo que falta es cultura de emprendimiento y fortalecimiento empresarial para las personas que ya están como si legalizadas, en lo cual que nunca hay acompañamiento. Nunca hay acompañamiento por parte de la ciudad. Algunas veces se tenía algo que hacía el Fondo Emprender con la Cámara de Comercio y la Alcaldía Municipal, que en muchas de esas tantas convocatorias yo me gané una, y eso me hizo formalizarme y generar empleo, y en este momento soy empresario gracias a eso. Entonces yo creo que de muchas formas la alcaldía sí puede intervenir con estos fondos, empezando que pues ahorita creo que, si no estoy mal, si la alcaldía pone 650 millones en un fondo con Fondo Emprender, el SENA les duplica el monto. Entonces es algo que podemos nosotros generarle a los emprendedores, a las nuevas personas que quieren tener un nuevo proyecto empresarial, porque realmente pues uno ve que acá, y lo que decía el concejal Guillermo Reyes, acá el emprendimiento es de subsistencia, no es porque alguien quiera emprender y tener un empleo, o generar un empleo, sino vivir de vender empanadas, de abrir una tienda, de tener algo que a nivel competitivo nunca le va a dar, nunca van a llegar a ser galletas Saltín, Chocorramo, o sea, empresas muy grandes del país, porque no tienen las mismas oportunidades, empezando porque falta concientizar a las personas en que se necesitan muchos procesos, empezando procesos que van de la mano uno con otros, como es legalizar facturas, compras, ventas, y ver cuál es el nicho de mercado de cada emprendedor, ¿sí? Nosotros no podemos venir a vender acá, digamos, no puede ir uno a Tierra Caliente a vender ruanas, porque uno tiene que enfocarse en su mercado, ver cuál es el nicho de mercado, y eso lo hace la Cámara de Comercio y pues en este momento el SENA, educando a las personas, ¿sí? Pero eso se perdió, y para mí sí se me haría muy importante que hoy se haga un llamado a la administración municipal para que por favor creen ese fondo con el SENA y con el respaldo de la Cámara de Comercio, para poder legalizar estas empresas y poder ayudar a que se generen más empleos en la ciudad. Realmente cada vez que se crea una empresa se genera es para generar más empleos y un bienestar para todos. Y doctor Carlos, muchas gracias, en serio. No, es un tema de capital semilla que me parece clave, porque el SENA siempre ha estado en esa disposición de que cuando la administración municipal pone un recurso, el SENA negocia
o 1 peso o 2 pesos adicionales y se pone como un banco de proyectos para fomentar el emprendimiento local. Es una estrategia que valdría la pena que la revisen ustedes con la administración. Señor presidente, muchísimas gracias a ustedes, señores concejales. Presto aquí cuando requieran, pues con el mayor gusto estaré aquí visitándolos. Muy amables. Gracias, doctor Carlos, muy amable por su disposición para las inquietudes de los honorables concejales. Por favor, no se retiren. Todavía nos falta sesión. Hay una proposición. Les pido por favor que permanezcan en el recinto. Señora secretaria, por favor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. Séptimo, lectura de correspondencia y comunicaciones. Doy lectura a una correspondencia radicada en el día de hoy que viene dirigida a los honorables concejales y es el asunto solicitud de colaboración para bingo solidario. Viene de la directiva del Colegio Boston de Duitama, firma Luzmeri Rico Morales. Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar su valiosa colaboración para el bingo solidario que realizaremos el 25 de mayo de 2025 en las instalaciones